¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que callamos los maestros. En esta ocasión vamos a tener un invitado especial, Arturo Melgarejo. Bueno, bienvenido. Hola, con mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí todo muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, con algo de frío, pero bien. ¿Qué tal ese frío que has sentido los últimos días? Ha estado bueno, sobre todo en las madrugadas. En las madrugadas, ¿no? Y en la noche. Sí, Exacto, bien. Muy bien. Aquí mi amigo, Arturo Melgarejo, bueno, es un entrenador de básquetbol, ha estado en ligas estudiantiles, universitarias, también en equipos femeniles. Entonces, bueno, una persona que yo estimo mucho y bueno, que de ahí vamos a aprender mucho todos los que nos oyen, ¿no? gracias. Yo también soy testigo. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar un poquito abriendo el tema, comentando algunas cosas. ¿Cómo te has adaptado a todo esto de la pandemia? ¿Cómo te ha afectado personalmente, laboralmente también? Y bueno, coméntanos qué ha acontecido este último año. Bueno, para mí laboralmente sí ha sido una friega, porque como tú dices, soy entrenador de baloncesto. Y pues al final de cuentas es un deporte de conjunto en el que hay mucho contacto y aparte se juega en lugares cerrados. O sea, el ambiente perfecto para el contagio. Exacto. Entonces, pues a nosotros nos ha limitado bastante. Particularmente a mí, como entrenador de la Facultad de Cultura Física de la UAP, pues por las mismas condiciones del equipo, pues no permite el entrenamiento a la distancia. He sabido que otras instituciones, por ejemplo como UPAE, pues sí han podido trabajar han podido seguir trabajando con sus jugadores a través de ciertas videollamadas, aplicaciones y demás, pero pues en nuestro caso sí ha sido, ¿sabes qué? Se para y apenas está haciendo el preselectivo, entonces pues ni siquiera los datos completos de mis jugadores tenía. Sí, Fue sí, sí. una frega la que me acomodaron. No, y aparte del progreso, ¿no? O sea, obviamente puedes dejarles quizás por ahí un trabajo físico ahí en casa y lo que alguno coordinativo, pero pues si no estás ahí para corregirlos, para pues sí orientarlos en ese aspecto, pues se vuelve más complicado, ¿no? Demasiado. Y por ejemplo, cuando tú trabajas físico, cuando tú trabajas coordinación aislado, es una cosa, pero ya el meterlo a la cancha, híjole, ya es mucho más difícil. Y todavía hacer que los jugadores generen esta sinergia en la que todos trabajan al unísono, pues sería imposible. Se pierde totalmente. Y todo esto, esta cuestión de, pues sí, de integrarse como equipo, desde lo individual ahora a lo grupal, quién sabe hasta cuándo podamos regresar completamente, pero sí va a costar muchísimo toda esta adaptación que se viene, no sabemos cuándo, pero cuando regresemos yo creo que va a costar mucho, ¿no? Sí, y ahora, por ejemplo, si bien te va, pues tus jugadores, tus alumnos jamás se enfermaron, pero si fueron de las personas afectadas con el COVID, va a estar más difícil, porque también nosotros como entrenadores, como profes, tenemos que dedicarnos a estudiarle bastante cómo trabajar desde el punto en que no les afecte tanto su rendimiento físico y ni siquiera su salud, pues. Sí, claro, o sea, te tienes que valorar con un médico, alguien que sepa relacionado a la salud, que te oriente, ¿no? Que te diga qué daños tienes ahí puede ser en el sistema cardiovascular, en los pulmones, checarte si puedes hacer actividad física. Entonces, todo eso, pues a la larga yo creo que nos va a venir a afectar aún más a los entrenadores, ¿no? Bastante. Muy bien. Y bueno, cuéntanos también cómo has trabajado o qué tipo de adaptaciones tuviste que hacer para seguir trabajando pues sí, con tus jugadores, con tus alumnos a distancia. Pero, lamentablemente, por las condiciones que tuvimos, pues yo no he podido trabajar con ellos. O sea, ha sido un año en el que he tenido cero contacto con ellos. Por lo Ok. mismo de que apenas era preselectivo, para no llenarme de datos tampoco, o sea, la verdad es que tienes una lista de 30 jugadores, de los cuales en mi caso voy a cortar a 18, Ujú. pues como que no tenía mucho caso llenarme de datos. Entonces, pues ni siquiera tengo contacto con ellos. Lo que he hecho para tratar de mantener la mente ocupada y que la información siga llegando a la gente es hacer un poco de divulgación por parte de redes sociales acerca de lo que son las ciencias del deporte, sobre todo. Ok.
Por ejemplo, también tú que te especializas también un poquito en todo esto de la actividad física, ¿qué podías comentarnos que podemos hacer a toda la gente que nos oye, que podamos seguir entrenando, hacer actividad física pues ahora sí que casero, por decirlo así? Porque obviamente sabemos que también los gimnasios están cerrados, no se puede salir, los contagios pues obviamente se han incrementado. Y bueno, platícanos. Casero, bueno, todo depende del espacio que tengas. Ahora sí que creo que la frase favorita de muchos profesionales en estos últimos días ha sido depende. Y Sí. todo va a ser, depende del espacio que tengas, depende de los materiales que tengas. Entonces, de forma personal, yo recomendaría salir a caminar, pero siempre buscando que sea un espacio con poca gente, espacio abierto, Sí. uso de cubrebocas. En cuanto a eso del uso de cubrebocas, no tienes idea de cuánta gente está terca con que causa daño, que causa hipoxia. Con el ejercicio, no. O sea, me he dedicado a estudiar un poco sobre los efectos de todo esto y lo único que hay es recomendaciones de la Organización de Salud de España, la Asociación Colegiada de Salud de España, Médica de España, Ok. y ellos te hablan de que el cubrebocas, el de tela y el quirúrgico, únicamente te puede causar molestia en cuanto a la sensación. O sea, Ok. te da esa sensación de ahogamiento. ¿Por Sí. qué? Porque lo que hace es filtrar el aire y lo calienta un poco. Cuando llega a tu nariz, pues ya llega más caliente. Entonces te da Ok. esa sensación de ahogamiento. Pero en cuanto a rendimiento físico, problemas cardíacos o respiratorios, no hay nada. El que causa problemas, y hasta eso podría ser únicamente en el 1RM, en la repetición máxima, es el FFP2, o lo que aquí en México conocemos como el N95. Es el único que te puede causar problemas. Ok. Entonces, de forma personal, yo recomiendo tu cubreboca tricapa de tela, sales a caminar, sales a correr, buscas que no haya mucha gente, de preferencia en un horario en que el sol tampoco esté tan fuerte para evitar golpes de calor, y Sí. con eso tienes suficiente. Y por ejemplo, ahorita que se están comercializando tanto estos cubrebocas deportivos, ¿qué tan recomendable crees que sean? ¿Vale la pena comprarlos, adquirirlos? ¿Qué opinión tienes sobre ello? Mira, el cubrebocas, mientras sea tricapa, aunque sea de tela, te va a proteger bastante del virus. Ujú. Hay una prueba que hace un amigo, que es la del encendedor. Te pones tus cubrebocas, te pones un encendedor de frente y soplas. Ok, Si la llama se mueve o se apaga, ese cubrebocas no sirve para nada. ok, Si no hay ningún problema con la flama, es sí, un cubrebocas que te va a servir. Ahora, en el caso de los cubrebocas con válvula, esos no sirven tanto, te van a ti sí, porque el filtro va a impedir que el virus entre. entre. Pero el problema es que si tú estás enfermo y eres asintomático, a la hora que exhales, la válvula va a permitir el escape de los aerosoles. Entonces tú Ok, podrías ser un foco de contagio. Entonces lo mejor es el tricapa, el quirúrgico, o en dado caso, el KN95, el N95. ok, ok. Muy bien. También preguntarte un poquito acerca de, pues de, sí, de tu experiencia última acerca de redes sociales. ¿Cómo has visto toda esta divulgación que hay también, sobre todo en TikTok, podríamos decirlo? ¿Y qué tanto crees que es efectivo o qué funcionalidad le ves a esta red social que ha ayudado tanto al deporte? Mira, afortunadamente caí en un grupo de gente que se dedica a esto de la divulgación Ok, y hay personas muy, muy valiosas como médicos, incluso veterinarios que conocen bastante del virus, nutriólogos. Y TikTok ha sido una plataforma que nos ha permitido exponer los temas. ok, Digo, lamentablemente es muy limitado el tiempo, es un minuto lo máximo que te permiten los videos, sí, pero con eso es suficiente para que muchas personas se interesen y te hagan más preguntas acerca del tema que tú estás platicando. Entonces, vas generando curiosidad en personas, sí, incluso un público muy joven, y eso les da a investigar más o a preguntar para querer saber.
Por ejemplo, hay un médico que a mí me gusta muchísimo cómo explica, que es, su cuenta se llama Explicamed, Ujú. es el doctor Fer, buenísimo explicando, es una persona que te va a contestar siempre con respeto, con empatía, y trata de hacer las cosas, por ejemplo, en el caso de medicina, que es su especialidad, lo más sencillas que puede. Hay Ok. otro que es Rafa Carvajal, que él habla de los alimentos, de toda la industria de la alimentación, y también te lo explica muy bien. Y hay uno en particular que es así como que de los que empezaron toda esta ola de edutokers, que les llaman, que son los que Sí, comparten conocimiento, que es Nico Sastre. Él es médico veterinario zootecnista, pero tiene un conocimiento sobre control, control sanitario, todo esto de virus, cómo se han dado las adaptaciones, y particularmente de los coronavirus. Entonces, él te da toda la información que tú quieras acerca del coronavirus y, y es bastante, bastante seguido, es muy buena la información que dan. ok. Es algo maravilloso lo que ha permitido TikTok. Claro. Y aparte, como dices, o sea, realmente tienes un minuto para poder explicar, para poder hacerlo lo más digerible posible. Digo, sabemos que por los términos y todo esto, a la gente se les complica un poquito entenderlo, pero bueno, también es la tarea del comunicador, ¿no? De la persona que hace el contenido educativo también, por decirlo de alguna forma, que haga conciencia, ¿no? Que también informe a las personas acerca de temas que son muy benéficos para la salud. Sí, sí, te digo, un minuto no te alcanza para nada realmente. Sí, no, Entonces, tienes que tomar los conceptos más simples que puedas y y rápido. aventarlos, a ver a quién le interesa. Claro, y aparte hacerlo como muy gráfico, ¿no? Muy llamativo, por decirlo así, porque yo creo que, bueno, obviamente TikTok es una red social totalmente, pues visual, ¿no? Visual en el que empiezas, te metes aquí y ves los letreros y de repente ves algunos trends y empiezas a hacer, o quizás a tu manera, ¿no? Que todo el mundo lo hace, pero también creo que es una herramienta muy, muy poderosa para todo lo que están haciendo, lo que estás haciendo, informar a la gente, ayudarla a tener algunas dudas que probablemente a la gente a veces se pregunta y por ahí se le olvide y ya no sabes porque la gente a veces se queda con la duda y tú lo explicas de tal manera que la gente lo entienda y que le sirva, que esa información llegue bien a su receptor. Sí, sí, yo creo que eso es lo más complicado a veces. El bajar tanto el discurso, hacerlo tan simple, pero eficaz. Sí. Sí, 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 totalmente. Y sobre todo ahorita ayudar a la gente que quiere mejorar su salud, que no Ujú. tiene idea cómo hacerlo y se apoyan mucho en estos videos de TikTok, que viene más simplificado todo esto de la información, en vez de meterse en un video de YouTube que puede durar de 10, 15, 20, 30 minutos, se meten en un TikTok, ¡pum!, en un minuto viene la información así rápida y concisa y lo puedes estar viendo las veces que sea y no te es cansado, por decirlo así. Sí, y mira, yo por ejemplo empecé esto del TikTok porque vi muchas rutinas de gente, no malintencionado, porque muchas veces no lo hacen de forma malintencionada, Sí, pero, pero de forma incorrecta. Porque, por ejemplo, hay muchos ejercicios que hacen, que tienen alto impacto para las rodillas. Por sí, ejemplo, para las articulaciones. Sí. me tocó ver un tren que se ponía una música y tú hacías metralletas a ver quién Ah, sí lo aguantaba vi, sí lo más. vi, sí lo vi. Cuando vi eso, lo vi por un señor que pasaba cerca de 120 kilos Sí, no. haciendo eso. Te vas a fastidiar las rodillas. Yo por Sí, eso empecé a hacer contenido, es como de, a ver, si realmente tu intención es mejorar tus hábitos, pues empieza por algo más simple. Trata claro. de no ceñirte a rutinas que ves en internet, porque muchas veces eso te va a causar complicaciones. ¿Por qué? Porque las personas que lo hacen tienen ciertas características que tú no compartes. Exacto. Lo que pasa con todo este tema de salud es las rutinas, los diagnósticos, todo debe ser individualizado, personalizado. Exactamente. Entonces, lo mejor sería, busco un profesional que se dedique a esto y le digo, ¿sabes qué? Oye, me interesa esto, tengo estas condiciones. Y Claro. ya, pues él se va a poder acercar a ti.
a lo mejor por la misma cuestión de la pandemia, hacerlo presencial es más difícil. Ujú. Pero puedes ponerte de acuerdo, una videollamada donde esta persona pueda estar checando tu técnica, pueda estar, o simplemente te haga un plan de trabajo con bajo Adecuado, riesgo de lesiones, pero sí, adecuado a ti, a tus necesidades. así es. Sí, sobre todo la gente que tiene o sufre un poquito de sobrepeso, obviamente tienen que ir con alguien que sepa, un entrenador, un nutriólogo, alguien que los pueda orientar en ese sentido. Y también para ponerse metas alcanzables. O sea, porque mucha gente a veces empieza con el ejercicio, intentan hacerlo lo que gente quizás más delgada o complexión más, pues sí, más delgada, hacer lo mismo no se puede. Tiene que ser adecuado a tu peso, asesorándote con alguien que sepa y obviamente que puedas hacerlo, ¿no? Que lo puedas hacer efectivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te desanimas. Si tú ves que no, tu progreso o no lo estás logrando o lo que sea, te vas a fastidiar o te vas a frustrar muy rápido y se pierde toda la intención a la semana o a los 2, 3 días, ¿no? Sí, por eso es importante ir con un profesional, porque los profesionales lo que hacen es tener las herramientas como para periodizarte de forma que no te harte un ejercicio, no sea repetitivo, no sea frustrante, Mm, que tus metas sean reales, a pesar de que tengas una meta fija a largo plazo, pero te sí, van, te van programando metas pequeñas para que claro. puedas ir notando tu progreso. Si tú únicamente te concentras en la que tienes de aquí a un mes, pues vas a decir, la primera semana no pasó nada, la segunda Sí, semana el avance fue muy poco, entonces ¿para qué sigo? claro. Cuando, mientras con la periodización y esta construcción de objetivos realizables, como mencionas, pues es más fácil mantener el ánimo, el espíritu y lograr tu objetivo mayor. Sí, claro, claro. Y aparte te motivas más, digo, si ves que puedes y te sientes bien y va mejorando tu salud, pues obviamente te vas motivando, cada cierto tiempo, pues obviamente vamos a tener que ir adecuando de otra forma, de tal manera que vayas progresando paulatinamente. No podemos hacer un ejercicio, no puedes poner a hacer cardio en la cinta ahí a alguien que tiene muchísimo sobrepeso, porque, pues bueno, puede ser hasta perjudicial, ¿no? Le puede dar algún paro respiratorio, puede sufrir alguna lesión en las rodillas, como acabas de mencionar. Algo que al final de cuentas tú quieres hacer bueno, termina siendo perjudicial simplemente por la desinformación. Sí. Ahora, por ejemplo, eso en el caso de ponerle un ejercicio muy extremo a alguien que tiene, o sea, que apenas va empezando. Claro, Pero ¿qué pasa cuando esta persona ya logró un progreso y se mantiene con el ejercicio que empezó? Pues no le va a servir de nada no va porque a se va a servir de nada. estancar. Exactamente. Sí, 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 Entonces, tiene que ser progresivo cada cierto tiempo. Como dicen, si ya no sientes el estímulo, pues obviamente tienes que hacer otro tipo de ejercicios o alargar los tiempos, o puedes, o sea, siempre hay algo que tienes que ir mejorando cada cierto tiempo, ¿no? ¿sí? Y las personas indicadas para hacer estas adecuaciones en tu rutina, pues es un profesional dedicado a ello. Claro. Sí, 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 asesorarte con alguien que esté más empapado y que sepa exactamente qué hacer y sí, personalizar un poquito más todo este trabajo, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Qué podrías recomendar para los chicos que quieren seguir practicando básquetbol por decirlo así, más en solitario, más individual? ¿Cómo podrías hacer que mejore a la gente que nos escucha? Perdón. Si tienen la posibilidad de ir a una cancha, sería lo ideal. O sea, tomar Bien. tu balón, ir y hacer tus tiros. Si no, lo mejor que puedes hacer es practicar tu mecánica. Ok. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tengo este pequeño baloncito y ¿sabes qué? Pues no tengo espacio, entonces lo que voy a hacer va a ser subo y estoy practicando todo el tiempo mi mecánica de tiro. La mecánica Esto lo de que va a tiro. hacer es que tu cuerpo y mantenga la memoria muscular, Ok. que no se le olvide, que estés trabajando, por ejemplo, tienes un rato con tu casa sola, porque la gente que vive contigo tuvo que salir a trabajar o X. Ok. Y digo que lo tengas solo porque a muchos les desespera el sonido del bote del balón. Sí, 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 Entonces, sí. en un rato que tengas solo o en un espacio alejado de tu casa, tomas tu balón, aunque sea una pelotita chiquita de plástico,
y estás botando sentado sin siquiera tener que hacer mucho movimiento. Esto pues, te va a mantener el gesto técnico. Claro, Si claro. apenas estás empezando, pues mucho mejor, porque entonces puedes empezar desde botar el balón con una mano sentadito en una silla, cambiarlo a la otra y estar todo el tiempo. Tienes una pared enfrente, pues vas rebotando y vas practicando el pase de pecho. Sí, claro. Una cosa maravillosa que tiene el básquetbol sobre muchos deportes Ujú. es que no necesitas más que un balón y un aro. Y a Sí, veces el aro, si tú quieres practicar técnica, tal cual, a veces el aro ni lo necesitas. sí. Sí, sí, Si sí, únicamente lo haces de forma activa, pues bueno. claro. Muy bien, y ahora la pregunta obligada, bueno, ya habíamos comentado que queríamos manifestarlo en algún podcast, en algún espacio. Tu opinión acerca de la serie de Last Dance. Digo, yo sé que por ahí tú eres más fan que yo en este deporte, pero bueno, a mí también yo creo que disfrutamos mucho de esa época de Michael Jordan y los Chicago Bulls, toda esa parte de que arrasaron, ¿no? Con una época dorada de los Chicago Bulls durante los noventas y bueno, ya el último de los ochentas, cuando estaba empezando todo esto con Michael Jordan. En tu opinión, ¿qué puedes rescatar de toda esta serie? Ay, bueno, esa sí es un poco complicada porque The Last Dance es una serie que muchos que no conocían a un Michael Jordan agresivo, un Michael Jordan incisivo con sus compañeros, Claro, pues varios dijeron, es que este Michael Jordan no es el que yo esperaba, no es el ídolo que yo tenía. sí, Había muchas otras personas como yo que viendo documentales, que escuchando entrevistas con otros jugadores, sabíamos ya qué tipo de personas es Michael Jordan. sí. Incluso escribió un libro que se llama Mi filosofía del triunfo y ahí también explica más o menos algo de lo que pasó. Y sabemos que Jordan no es la persona perfecta, de hecho está muy lejos de serlo, pero su espíritu competitivo era tan grande que quería obligar a los demás a ser tan competitivo como él. Ahí Claro, había un error porque pues, no todos tenían las características que él tiene. claro, ¿no? Y esa hambre que tenía él, digo, al final de cuentas creo que si él llegó a donde llegó, fue también por esa hambre que siempre manifestó desde la universidad, ¿no? O sea, créeme que el documental como que refleja mucho esa parte de Michael Jordan que, como dices, no conocíamos, o en lo particular creo que no conocía tan bien, y obligaba a sus compañeros a estar a su mismo nivel, o por lo menos tratar de elevar su nivel de juego. Que ellos tenían en ese momento para decir, ok, ustedes ya acaban de llegar, pero nosotros hicimos el Chicago Bulls, nosotros lo construimos, cuando nosotros llegamos, pues los Chicago no eran un equipo tan grande como lo es ahora, entonces échale, o sea, no vamos a dejarte las cosas tan fáciles, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, lo más rescatable de Michael Jordan es la mentalidad que tenía. O sea, Claro, aquí no te van a regalar nada y tienes que trabajar por lo que quieres. exacto, Eh, desde, y lo padre de él es que lo entendió desde la secundaria, cuando lo cortan del equipo de la secundaria, porque para ellos era un simple jugador ofensivo más. Y ahí es cuando él se determina a trabajar en su defensa claro, y no, y no descansó hasta ser el mejor del mundo. claro. Sí, y como lo dice por ahí uno de sus primeros entrenadores, o sea, el que empezó y le dijo, yo voy a ser el mejor de todos y se propuso a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y realmente creo que es eso, o sea, el trabajo muchas veces sobrepasa el talento, la constancia, todo esto siempre te va a traer beneficios a largo plazo. Y bueno, pues obviamente tenía el talento, entonces tuvo las dos y se combinaron y bueno, hizo de su carrera algo espectacular, ¿no? Sí, 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 sí. Y obviamente es inevitable la comparación con LeBron James, pero bueno, si tú ves las eras en las que jugaron cada uno, Sí, es muy distinto. Y te aseguro que si Michael Jordan jugara hoy en día, superaría por mucho a LeBron James, por la mentalidad. O sea, claro, a pesar de que LeBron James es más atlético, el, la forma de trabajar de Michael Jordan
ese deseo, esa hambre, esa pelea que tenía constantemente por ser el mejor, lo impulsaba a hacer mucho más. Hay un documental de cuando estuvo en la selección de Estados Unidos de 1992, el Dream Team, Sí, donde todos platican que hasta lo vieron dormir hasta después de un partido de exhibición, porque era ir a entrenar, después se iba a jugar golf con el entrenador, con Chuck Daly, y en la madrugada se iba al cuarto de alguno de los jugadores a jugar póker. a jugar póker, sí, cierto. Y al día siguiente lo veían como si nada en la cancha. Y todos quedaron sorprendidos porque era una máquina. Es tan competitivo que su cuerpo lo adaptó a un nivel de fatiga impresionante y aguantarlo. Claro. No, y aparte, la parte de su carrera donde él decidió incursionarse al béisbol, donde tuvo que reconstruir su cuerpo para otro deporte y hacerlo de tal manera que, bueno, después de cierto tiempo ya no era mal, o sea, al principio quizás le costaba un poco toda esta parte, pero después se volvió bueno, o sea, sus números no eran malos al último de las últimas temporadas que jugó ahí béisbol. Y eso te dice que, o sea, realmente era en el deporte que pudo haber practicado, probablemente hubiera sido muy bueno, ¿no? Sí, sí, es una persona de esas dotadas por la naturaleza que lo que sea que lo pongas a hacer lo va a hacer bien. Y Claro, si, y si esas condiciones físicas le metes una mentalidad como la que él tenía, no hay límites. exactamente. También para el dinero, ¿eh? Ha hecho muy buen dinero con su marca de ropa. Sí. Bueno, De hecho, y hay una estadística, perdón, sí, de, me parece, 2015, 2016, por ahí. En ese año, tan solo en ese año, con las ventas de sus tenis, ganó más dinero que todos los contratos de NBA que tuvo durante su carrera como jugador. no, 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 o sea, no, y ahí en la serie cuentan perfectamente cómo Nike era una marca más, o sea, era una marca, pues quizás no premium como lo es ahora, y que Jordan lo catapultó, ¿no? O sea, lo hizo una marca conocida a nivel mundial. Obviamente después sus tenis, los Jordan 1, pues obviamente son legendarios, ¿no? O sea, todo el mundo que le gusta a Michael Jordan le encantan esos tenis, ¿no? Pero sí, o sea, llevó a Nike a ser una marca premium, ¿no? Sí, Michael Jordan fue la gran apuesta de Nike. O sea, o los elevaba como lo hizo, o los hundía. De hecho, tengo un conocido que él se dedica a la venta de tenis. Él es el Claro. dueño de Soul. No sé si Sí. es una tienda especializada. Empezó precisamente con esto de meter mucho tenis de básquetbol. Y él una vez nos platicó a mi hermano y a mí que fue a las oficinas de Nike en Estados Unidos Uh-huh. y que cuando tú entras, lo primero que ves es una estatua impresionante de Nike, la diosa griega de la victoria, Sí. pero que en su corazón tiene el Jumpman, el logo de Jordan. Yo creo. Porque de no ser por él, Nike no sería lo que soy. No, claro, claro. Y simplemente desde la marca, ¿no? O sea, su estampa es como que se queda siempre muy impregnada en la mente de todos. Esa forma en que volaba Jordan, esa manera de jugar, creo que pues obviamente nos enamoró a todos. Durante los 90, obviamente, pues todo el mundo hablaba de él, se veía muchísimo más básquetbol, recuerdo ahí en tele abierta, lo de la película de Space Jam, toda esa parte que a él le costó viniendo, perdón, del béisbol al básquetbol y que se la pasaba entrenando ahí, que le construyeron una cancha ahí para que él pudiera entrenar e iban los jugadores a verlo nada más a él para jugar con él. Eh, es una leyenda, ¿no? O sea, creo que él puso la vara muy, muy, muy alta y lo que ha influenciado en el deporte y sobre todo en la NBA a nivel mundial. Sí, mira, eh, digo, es inevitable la comparación con LeBron James porque es el jugador más mediático y definitivamente uno de los más exitosos de esta era. Claro. Pero leía hace tiempo un artículo donde decían por qué ningún jugador va a superar jamás a Michael Jordan. Y es por el simple hecho de cómo abrió el mundo, no solo al básquetbol,
sino a los afrodescendientes. Claro. Fue el primer jugador que tuvo un marketing similar al de los jugadores de tenis. Sí. Entonces, veía su cara en cereales, veía su cara En en todos lados, sí. calzones, veía su cara Sí, en todos lados, claro. porque era un jugador, digamos, atractivo, era alguien que a las empresas le ofrecía el, esta estampa de inclusivo, de tomar en cuenta a la gente afrodescendiente. Claro. Entonces, a partir de Michael Jordan se abrió el mundo del mercado hacia la gente negra. Por ese simple hecho, jamás va a haber un jugador que supera a Michael Jordan. No, claro. Y toda esta industria de los tenis, digo, como estaban antes la marca, perdón, de Converse, ¿no? Que estaba patrocinando a Magic Johnson, a Larry Bird, pero bueno, llegó Jordan y Thomas. cambió todo, o sea, realmente revolucionó toda esa industria de tenis, que es una parte muy esencial en un jugador de básquetbol. Y bueno, o sea, realmente creo que la serie refleja un poquito, muy resumido en pocos episodios, todo ese boom que pasó durante los 90, ¿no? Sí, y ahorita que estás hablando de esa cultura que se generó alrededor del básquetbol a partir de Michael Jordan, Sí, hay un documental que también es de Netflix, pero ok, este no habla tanto de Michael, bueno, no habla para nada de Michael Jordan, pero sí habla de toda esa cultura que se genera a partir del básquetbol. ok, Y es The Carter Effect, ok, que habla de cuando Vince Carter llegó a los Toronto Raptors, ok, porque llegó a una ciudad donde el deporte predominante era el hockey, sí, donde ningún jugador de NBA quería ir porque estaba en Canadá. sí, Y él llega a los 17, 18 años y dice, pues no me queda de otra. Tuvo la suerte de que ahí estaba su primo y Tracy McGrady y congeniaron un poco. Pero a partir de que Vince Carter llega a Toronto, cómo se empieza a construir una cultura diferente. Y esa cultura es la que se vive en todos lados donde hay básquetbol. claro, O sea, sí, sí, ya es sí. algo que permea más allá de deportes a la sociedad. Sí, 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 el impacto positivo que deja un deporte en la vida de las personas que lo ven y que quieren ser como esas personas que están como ejemplo, por decirlo así, esos atletas de alto rendimiento que siempre inspiran a la juventud, ¿no? Y creo que eso es lo bonito del deporte, ¿no? O sea, realmente beneficiarlos de alguna forma, ya sea mediante el deporte, a la salud, a la mentalidad. No sabes qué impacto puede tener todas esas acciones, ¿no? Que tienes en la vida de los demás. Sí. Hay una frase que me gusta mucho, que incluso tengo una imagen guardada con ella, que dice que un entrenador puede impactar más vidas en un año que muchas personas en toda su vida. Así es. Y es Entonces, como, sí, o sea, lo ves incluso nosotros que somos entrenadores, lo ves en el día a día, cómo se abren para contarte cosas más personales, cómo puedes ayudarlos a ellos a ser mejores en lo que quieren hacer. Eh, no sé, creo que esta profesión es tan bonita que te abre siempre a las personas y las conoces mucho más a fondo y inevitablemente te terminas involucrando con ellas, ¿no? sí, en este caso yo no voy a hablar del impacto que yo he tenido en mis jugadores, eso lo tendrán que hacer ellos sabrán bien. Sí, Aunque sí me han platicado más o menos el impacto que he tenido en su vida, pero eso les corresponde platicarlos a ellos. Pero, por claro. ejemplo, yo te voy a platicar del impacto que tuvieron entrenadores en mí, por ejemplo, en el caso del coach Bernardo Córdoba, Ok. que fue mi entrenador cuando jugué con Lobos. Sí, Él una vez llegamos a entrenar y en el fondo del polideportivo, en lo más escondido del polideportivo, sí. había una parejita besándose. Ok. Una pareja que no tenía nada que hacer ahí, porque pues era nuestro entrenamiento. Sí, sí. Nosotros empezamos a entrenar, eran las 8 de la mañana más o menos, y en eso pues nos manda al fondo de la cancha, a la línea de fondo, y para el entrenamiento. Y se acerca a estos chavos y desde media cancha les grita que qué hacían ahí. Y los corrió de la forma más fea que te puedas imaginar. Se pegó una gritomiza y los corrió de la forma más fea que te puedas imaginar. Sí. Y pues todos nosotros nos sacamos de onda porque ni siquiera estorbaban al entrenamiento. Ok. Va y se acerca con nosotros. Y dice, ¿por qué ninguno de ustedes dijo nada? No, pues no nos afectaba, no. Dice, no, es que sí les afecta, porque
es su lugar de trabajo. Esta es su Claro. cancha. Y si Sí, ustedes no la respetan y no hacen que otros la respeten, les van a pasar por encima todo el tiempo. claro. Entonces, es su trabajo y su obligación defender esta cancha como si fuera su casa. Sí. Ustedes son los que deben hacer que los demás la respeten. Sí, exacto. O sea, si tienes que poner bien en claro que tu lugar de trabajo tienes que respetarlo a más no poder. O sea, es la razón por la que dices que si no lo defiendes tú, si no la respetas tú, no esperes que alguien más lo haga por ti. Va a venir quien sea y te va a pintar la cara y eso creo que a nadie le va a gustar, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mensaje bien claro. O sea, realmente respetar tu lugar de trabajo porque si no, nadie lo va a hacer. ¿Sí? Y mira, te juro que por lo menos en la UAP, que es donde me he desempeñado mucho tiempo como entrenador, Sí, cuando se da este proceso de universidad interna, que es el que da ese paso a los selectivos de Lobos, yo soy de los entrenadores que al partido que llego con traje, llego formal, llego puntual, y me ha costado muchas críticas de otros entrenadores de fútbol, de otros deportes, de otras facultades, me ha costado muchas críticas. claro. Yo lo que les digo es, si yo no le doy la seriedad a mi trabajo, Sí, nadie se la va a dar. nadie se la va a dar, exactamente. Cuando estuve estudiando para preparador físico, había un maestro que nos decía, cada, el trabajo del preparador físico, que era lo que estaba estudiando en ese momento, Sí, es trabajar cada semana. Pero cómo, y entre eso está periodizar tus pruebas físicas para ver el progreso de tus sí, jugadores. Pero realmente la prueba más grande que tienes, la tienes el día del partido. claro, Ese es tu examen más grande que tienes. sí, El día que tú llegas a un partido, ahí ves realmente cómo funciona tu trabajo. Y para mí, el presentarme a un partido es como presentar un examen profesional. claro, Y tú claro. sabes bien que en donde Sí, estudiamos, sí, los, los exámenes semestrales que hacíamos en el bachillerato nos sí, obligaban a ir con camisa y corbata. claro. Sí, sí, sí. A un examen profesional te hacen ir de traje, Con usted, exactamente. porque es respetar tu trabajo y respetar lo que estás presentando. Y tomarle la Ahora, seriedad, ¿no? Claro. sí, y tú como entrenador, si tu examen final, tu examen profesional es el partido, pues debes respetarlo como tal y debes presentarte con la formalidad que eso merece. Claro. Aunque créeme que hay muchos entrenadores que no comparten esa idea y no necesariamente piensan lo mismo. O sea, van de pants. O sea, a lo mejor quizás si vas muy presentable, perdón, se presta mucho a esto de traer pants. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque es darle la seriedad al evento. O sea, realmente entrenas para eso. Entrenas para tener este tipo de partidos, de exámenes, como tú lo estás llamando. Y es ahí donde tu trabajo se está moviendo, ¿no? Se está viendo. Ahí se ve qué te falta trabajar, qué te faltó, en los niveles de concentración de los jugadores, cómo están en cuestión de funcionamiento de equipo. Entonces, es ahí donde realmente creo que tu trabajo se está moviendo, ¿no? Y es tan fríos los números cuando un partido acaba que dices, funcionó, no funcionó, sí ganamos, pero no jugamos bien. Entonces, ahí es donde sacas tú tus conclusiones, ¿no? ¿Sí? Y te digo, o sea, es algo que también tú tratas de transmitir a tus jugadores, a tus alumnos. Sí, ¿Sabes qué? Pues dale la seriedad que merece, porque estás aquí porque quieres y porque sí, quieres demostrar algo, claro. porque quieres hacer algo. ¿Tú trabajaste para esto? Dale la seriedad que merece. Sí, Sea claro. tu examen académico, sea tu examen deportivo, sea presentarte a un trabajo, lo que sea. En tu vida debes de ser así. Sí, ¿Trabajaste para esto? Dale el dale, respeto que merece y esfuérzate. claro. Muy bien. Excelente, Arturo. Vamos a dejar aquí el episodio. De verdad fue un gusto tenerte aquí en el programa de Lo que callamos los maestros. Espero que no sea la última. Este es tu espacio. Muchísimas Siempre gracias. estás aquí invitado para platicar después de otras cosas, ¿no? Y te agradezco mucho aceptar la invitación. Solo, ahora sí que
me gustaría compartir una última frase, que no Claro. sé si la has escuchado. Muchas veces como entrenador te desean suerte, ¿cierto o falso? Sí. Bueno, para empezar, ¿qué tanta libertad tengo de decir groserías? Tú puedes decir las que quieras, yo no. Bueno, Dilas. como entrenador muchas veces te dicen suerte. Yo Sí. supe de un entrenador cubano de básquetbol Ujú. que él siempre que le deseaban suerte, él se molestaba muchísimo. Sí. Decía, no, a mí no me deseas suerte. La suerte es para los tontos. Sí, Yo trabajo para tener éxito. A mí déseme éxito. exactamente. Sí, realmente creo que, como dices, a la suerte te la generas tú. O sea, la trabajas tú todos los días. tú, la suerte a veces no existe. Sí puede ser que a veces te juegue por ahí algún factor que haya pasado que dices, bueno, tuve suerte, pero esa suerte yo siento que tú te la fabricas. ¿Por qué? Porque estás ahí, porque estás metiéndole constancia, porque estás trabajando, porque estás haciendo esto. Entonces, no es suerte, sino simplemente es trabajo que a veces te beneficia y a veces no te beneficia tanto, pero tú trabajas para eso. O sea, realmente creo que elevas tus posibilidades de ganar si trabajas duro y te esfuerzas. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucha y bueno, hasta la próxima. Nos vemos.